Vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 3. Lucas 6, 3. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 6, versículo 3, dice la palabra del Señor. Dice, respondiendo Jesús les dijo: ni aun esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que estaban los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y él les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y vamos a estar leyendo ahí más adelante el versículo 6 hasta el 11. Dice: y aconteció también en otro día de reposo, ya más adelante, otro día de reposo, que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en medio. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Gloria al Señor. Vamos a estar predicando sobre este tema, el hombre de la mano seca. Y voy a estar también vamos a estar mirando el libro de Marcos capítulo 3, que nos habla sobre el mismo pasaje bíblico. Marcos capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice la palabra del Señor: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poderle acusar. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. La palabra del Señor nos habla, hemos leído dos versículos, tanto en Marcos como en Lucas, y estos son los evangelios sinópticos. Son evangelios en el cual nos hablan de un mismo pasaje bíblico, de una misma situación que se presentó, pero en algunos nos dan más detalles que en otros versículos o en otros pasajes bíblicos. Entonces aquí nos habla de un hombre. Dice que el Señor estuvo en el templo, estaba en la sinagoga, fue a compartir, fue a enseñar la palabra. ¿Y qué sucedió? Estaba el Señor Jesucristo enseñando la palabra, pero sin embargo antes, como leímos inicialmente, el Señor les preguntó, el Señor les dijo: ¿es que acaso ustedes no conocen lo que sucedió con David, con el rey David, cuando tomó los panes de la proposición, comió y le dio también a los que estaban con él? Entonces estamos hablando de que estaba el Señor Jesucristo, estaba un hombre que tenía la mano seca, y la mano seca prácticamente nos está diciendo que el hombre no podía trabajar, o estaba limitado, la mano estaba paralizada, la mano tal vez no nos dice la palabra del Señor por cuánto tiempo, pero sí nos habla de que el hombre estaba con una limitación, y había unos hombres, estaban los fariseos, y los fariseos estaban no precisamente para ayudar, no precisamente para darle la gloria a Dios, no precisamente para alegrarse por el milagro del Señor Jesucristo, sino, dice la palabra, que para acusarle. O sea que ellos, aunque estaban en la iglesia, aunque estaban en el templo, aunque estaban aparentemente buscando de Dios,
estaban siendo un obstáculo para la obra de Dios. Estaban siendo un obstáculo y entonces el Señor conocía, dice la palabra del Señor, que Él conocía los pensamientos de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor lo conoce todo, el Señor conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, cuál es la motivación por la cual nosotros le buscamos, cuál es la motivación por la cual estamos nosotros reunidos, a qué hemos venido. Y entonces el Señor conoce todas las situaciones, conoce todo lo que hay en nuestros corazones. Y aquí nos habla a la iglesia en general, la situación que se estaba presentando, y la Biblia, bueno, acá nos está hablando de la mano derecha, nos hace hace una referencia específica. No habla de una que tenía una mano seca. Bueno, en unos evangelios dice que tenía una mano seca, pero en las otras nos aclara que era la mano derecha. Y es que en la palabra del Señor hay una diferencia grande, y en la palabra del Señor la mano derecha tiene o representa algo, representa autoridad, representa el poder de Dios. Y por eso podemos encontrar en Isaías 41:10, cuando el Señor nos dice que no temamos, dice al final del 41:10, dice: y te sostendré con mi mano derecha, o con la diestra de mi justicia. Y así hay diferentes versículos que nos hablan, y en el cual el Señor, la palabra del Señor nos habla, dice que el Señor está sentado a la derecha del Padre, o sea, autoridad. O sea que este hombre aparte de que estaba limitado, había perdido autoridad, estaba paralizado, estaba temeroso por lo que estaba sucediendo. Como hoy en día, hay mucha gente hoy en día, con toda la situación que se ha presentado el último año, los últimos 2 años, se ha paralizado. Y si hay algo que a nosotros, al ser humano, paraliza, es el temor, es el miedo. Y entonces yo en esta mañana les hablo, les comparto, y no sé exactamente qué se haya paralizado en su vida, qué limitación tenga, cuáles áreas de su vida se hayan limitado, se hayan secado. Tal vez piense, dice: yo puedo dar más en las diferentes áreas, yo puedo dar más en el área espiritual, siento que no estoy dando lo que debería dar. Y entonces nos debemos preguntar y debemos reflexionar, y el Señor nos habla. Este hombre, a pesar de que tenía la mano seca, estaba en el templo, estaba buscando a Dios, o sea, estaba en el lugar correcto. El Señor se lo encontró ese día el hombre tuvo un encuentro personal con Jesucristo, y el Señor trajo sanidad sobre su vida, el Señor le sorprendió, porque tal vez la Biblia no nos habla de cuánto tiempo él tenía la mano seca, pero lo que sí podemos estar tal vez seguros o imaginarnos es que él iba constantemente al templo, iba a buscar la presencia del Señor, y este día el Señor lo sorprendió. Tal vez él no pensaba que ese día, o exactamente ese día de reposo, iba a tener la sanidad. Y por eso nosotros debemos buscarle constantemente, tener comunión con el Señor, estar en la presencia del Señor, para que el Señor nos sorprenda, para que el Señor nos dé esa respuesta que estamos necesitando, para que el Señor quite esa parálisis que tenemos, que estamos limitados, que a veces nos sentimos que no podemos avanzar, que quisiéramos hacer algo, pero con toda la intención que tenemos no podemos, nos hemos limitado, estamos limitados. Muchas veces queremos hacer algo, hay gente que le dice a uno: yo quisiera, yo quiero poner de mi voluntad, y tal vez pasa un día, pasan 2 días, 3 días, y vuelvo y caigo en lo mismo. ¿Por qué? Porque no solamente se necesita fuerza o voluntad, sí se necesita que nosotros tomemos una decisión. Sí se necesita que nosotros nos decidamos por el Señor, pero lo que se necesita, lo principalmente, es lo que tuvo este hombre en este día de reposo, y yo creo que tuvo un encuentro personal con el Señor, un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor, las cosas no vuelven a ser iguales, las cosas son diferentes, todo es transformado, todo es cambiado por el poder de Dios,
por la mano de Dios, por la diestra del Señor, por la justicia de Dios. Y vamos a estar mirando el Salmo 44, versículos 2 y 3, que nos habla también del poder de Dios, de la autoridad de Dios, de la mano derecha del Señor, que nos representa la autoridad. Dice Salmo 44, dice el 2, dice: tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. O sea, que somos nosotros fortalecidos por nuestro Dios, porque podemos decir hasta hoy, lo hemos repetido en muchas ocasiones, que la diestra del Señor, que la mano del Señor hasta el día de hoy nos ha sostenido, nos ha fortalecido, nos ha dado vida, nos ha permitido avanzar. Así que en esta mañana, si sentimos que hay algo en nosotros, que hay algo en nuestras vidas, en los cuales ha estado paralizada, se ha ido secando, hoy es el momento de reflexionar, hoy es el momento de decirle al Señor que hasta que queremos que nos ayude en esas áreas. Gloria al Señor, que nos ayude para nosotros poder levantarnos, para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo. Gloria al Señor. Aquí vamos a ver, aquí vemos en este pasaje bíblico, vemos varias situaciones. Vemos que la palabra del Señor nos habla del templo, nos habla de la sinagoga, que estaba Jesús, que estaba el hombre con la mano seca, nos habla de los fariseos. Pero a pesar de toda esta situación que se estaba presentando, y es que el Señor nos dice, y el Señor le dice a los que estaban presentes, les dice: y es que ustedes acaso no saben, y les habla y les cuenta lo que sucedió con el rey David cuando tomó los panes de la proposición. Y el Señor lo que está diciendo es que el Señor es nuestro reposo. El Señor Jesucristo es nuestro reposo. Y a veces nosotros, o hay gente enfrascada en ¿cómo se llama eso? En estudios, que si es el sábado, que si es el día, que cuál es el día que hay que guardar, cuando el Señor Jesucristo nos ha hablado y nos dice que Él es nuestro reposo, y que nosotros no necesitamos un día a la semana para poder reposar en el Señor, porque nosotros reposamos y descansamos todos los días en el Señor. Descansamos el día lunes, descansamos el martes, el miércoles, cada vez que tenemos el deseo y queremos y nos sentimos agobiados, vamos a la presencia del Señor, vamos al lugar santísimo, entramos al lugar santísimo y descansamos en el Señor, porque el Señor es nuestro reposo, porque el Señor es quien nos da descanso, porque el Señor es quien nos da vida, es quien nos fortalece, es quien nos da esa palabra que estamos necesitando diariamente, cada día. Debemos nosotros disponernos, como se dispuso este hombre, en medio de la dificultad, en medio de ese problema que tenía. En la historia nos habla de que este hombre era albañil, o este hombre trabajaba en la parte de la construcción. Y entonces imagínense una persona con ese trabajo y con una mano limitada, prácticamente que la mano no le servía. Vendría siendo como algo que le estaba haciendo era un estorbo o un peso, porque no le estaba sirviendo. Entonces, ¿cómo se sentía él? Se sentía frustrado, se sentía tal vez pensando y diciendo: pero ¿por qué me pasó esto a mí? Precisamente a mí. Y a veces nos preguntamos y le decimos al Señor: pero ¿por qué yo? ¿Pero por qué exactamente a mí me sucedió esta situación? ¿Pero por qué me pasa esto? Pero si yo vengo a buscarlo, pero si yo estoy en tu presencia. Y este hombre iba al templo, iba a la sinagoga a buscar del Señor. Y como iba a buscar de Dios, un día se encontró con Dios, un día se encontró con el Señor, y el Señor le da una orden, y el Señor le dice algo en ese día. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Le dice: levántate y ponte en medio. Gloria al Señor. O sea, le da una orden. Yo creo que
Bueno, él le dice, levántate y ponte en medio. Y el hombre de la mano seca, ¿qué hizo? Obedeció. ¿Y de qué me habla esto? De obediencia. Si nos damos cuenta y recordamos tal vez las últimas predicaciones, el Señor nos habla de la obediencia, nos habla de obedecer su palabra, nos habla de obedecer la orden que Él nos da. Y entonces el Señor le dice, levántate y ponte en medio. Y Él lo hizo de esa forma. Porque cuando el Señor nos dice algo, debemos obedecer. ¿Por qué debemos obedecer? Porque es el Señor, porque es la palabra de Dios, pero porque también cuando el Señor nos dice algo, es para bendecirnos, es por nuestro propio bien, es porque quiere hacer algo con nosotros, es porque quiere multiplicarnos, es porque quiere enseñarnos, es porque quiere fortalecernos, es porque quiere darnos una palabra de bendición, para que esa palabra de bendición nosotros seamos multiplicadores de la gracia del Señor, de lo que el Señor nos ha dado, de lo que el Señor nos ha colocado en nuestras manos para que nosotros hagamos la obra del Señor. Bendito es nuestro Dios. Y entonces Él le da esta orden y Él después le dice, después de que le da esta orden, ¿qué le dice? Le dice, extiende tu mano. Extiende tu mano. Gloria al Señor. Pero si el Señor le dice y le da esta orden, ahí en la palabra del Señor no nos dice nada en el cual el hombre le dijo, no, pero es que, Señor Jesús, yo no puedo extenderla porque es que tengo la mano seca. ¿El que hizo? Obedeció la orden. Y Él dice que extendió la mano, aunque estaba limitado, aunque no podía, extendió la mano. Gloria al Señor. O sea que cuando el Señor nos dice algo, es porque nosotros podemos hacerlo. Es porque el Señor sabe que podemos hacerlo. Y es que y el Señor conoce nuestras limitaciones. El Señor sabe de qué cosas podemos y qué cosas no podemos. Y aquellas cosas que no podemos hacerla, pero el Señor nos dice, es porque Él ya nos ha dado la capacidad y nos ha dado ese milagro que estábamos necesitando para poder extender nuestra mano, para poder extender nuestras áreas, las diferentes áreas de nuestra vida que necesiten ser extendidas, porque el Señor dio la orden, y si el Señor dio la orden, así se cumple, así son las cosas, y así es que nosotros debemos movernos en fe. Gloria al Señor. O sea que ese hombre era un hombre de fe, porque el Señor le dijo y él lo hizo, y él hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Gloria a Dios. Y como Él hizo lo que el Señor le dijo que hiciera, recibió su milagro, recibió la bendición, recibió lo que estaba buscando, que era el poder de Dios, que era la manifestación del poder de Dios en su vida. Gloria al Señor. Pero ¿qué podemos detallar acá? Que la gente, que los que estaban a su alrededor, que los fariseos, en vez de alegrarse, en vez de darle la gloria a Dios, en vez de darse cuenta lo que estaba sucediendo delante de sus ojos, antes por el contrario, se pusieron bravos, se entristecieron o se pusieron tal vez a la defensiva diciendo, pero este hombre, ¿por qué hace estas cosas en el día de reposo? Eso no es lícito, eso no se puede hacer. Y por eso el Señor, antes de que hiciera el milagro, les preguntó, ¿es lícito hacer bien en el día de reposo o no es lícito? Gloria al Señor. Y esa pregunta el Señor se las hace, y nosotros podemos leer este pasaje bíblico y nosotros podemos entender lo que el Señor quería decirles, pero ellos no lo entendieron. ¿Y por qué no lo entendieron? Porque tenían entenebrecido su pensamiento, habían cerrado el corazón al Señor Jesucristo. Y lo único que ellos decían es, no puede hacerlo. ¿Y de qué me habla esto? De la religión, de que la religión le ha hecho daño a la iglesia del Señor. La religión le ha hecho daño al cuerpo de Cristo por mucha religiosidad se ha hecho daño. Y muchas personas que hoy pudiesen estar predicando la palabra, hay generaciones o una generación que pudo haber estado predicando la palabra, donde hubieran salido pastores, hubieran salido maestros, hubieran salido evangelistas, hubieran salido personas haciendo la obra del Señor. Hoy en día no están.
O sea, se perdió una generación porque hubo esa religiosidad y entonces antes de obedecer la palabra del Señor le decían, no, eso no se puede hacer, eso no es así, eso no es, porque era a la manera del hombre, porque era la manera a como yo creo que se deben hacer las cosas, pero no es a la manera de nosotros, es a la manera de nuestro Dios, es a la manera, como dice la palabra, que se debe hacer, porque el Señor cuando hizo este milagro en aquel día, los sorprendió a todos, porque ellos decían, eso es imposible, eso no se puede hacer en el día de hoy, y ellos sacaban cualquier pretexto, pero aparte de eso, que buscaban una ocasión o un momento para acusarle, lo que ellos tenían era celos, lo que ellos tenían era de que Jesucristo les estaba quitando autoridad, de que Jesucristo les estaba quitando protagonismo, de que ellos pensaban y creían que conocían más la palabra y interpretaban mejor la palabra que el mismo Jesucristo, que el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué hablo y comparto esto? Porque nosotros debemos ser sensibles y debemos ser humildes para recibir la palabra del Señor, para decirle, Señor, no sabemos nada, el Espíritu Santo nos guíe, el Espíritu Santo nos muestre, el Espíritu Santo nos ayude y nos lleve a toda verdad. El Espíritu Santo nos dé esa revelación, nos dé esa palabra que estamos necesitando, porque a veces el Señor quiere hablarnos y nosotros hacemos lo que sucedió acá, cerramos nuestro corazón, le decimos Señor, tal vez no se lo decimos con nuestras palabras, pero con nuestra forma de actuar se lo decimos, y le decimos Señor, no, de esa forma no es, así no es como yo creo, es como yo pienso, es bajo mis argumentos, esos son los argumentos que yo tengo, y entonces de esa forma el Señor no puede trabajar en nosotros, de esa forma nosotros no podemos avanzar, de esa forma nosotros no podemos tener ese crecimiento que el Señor quiere que nosotros tengamos. Gloria al Señor. A veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué no tengo ese crecimiento? ¿Por qué no avanzo? Yo siento que ha pasado este tiempo, ha pasado este año, han pasado 2 años y yo siento que me quedé estancado, yo siento que no avanzo, yo siento que sucede algo, que está pasando algo en mi vida. Tenemos que revisarnos, tenemos que mirar qué está pasando en nuestra vida, por qué nos hemos estancado, por qué, porque estos hombres, esta gente se había quedado estancada y nosotros debemos es colocarnos en la mano del Señor para que el Señor nos muestre, para que el Señor nos enseñe, para que el Señor nos dé esa palabra y nos dé esa orden que estamos necesitando para nosotros ir avanzando, ir creciendo. Y este hombre, la mano seca, dice la palabra del Señor, que fue restaurado. Gloria al Señor, fue restaurada su mano. Fue restaurado. Yo no sé en esta mañana qué usted necesite que sea restaurada o que sea restaurado en su vida. No sé cuál área de su vida se ha ido secando, cuál área de su vida se ha ido estancando, pero el día de hoy el Señor quiere restaurar esas áreas de su vida. Gloria al Señor. Quiere restaurar lo que se ha ido paralizando, lo que se ha paralizado, lo que se ha ido secando. El Señor quiere restaurarlo. El Señor quiere darle movilidad. El Señor quiere decirle, es el momento de avanzar, es el momento de movilizarse, es el momento de crecer, es el momento de actuar, es el momento de creer a mi palabra, es el momento de creer a mi dirección, a mi instrucción, a lo que le estoy diciendo, para nosotros movilizarnos y para que nosotros podamos hacer la obra del Señor, para nosotros hacer lo que el Señor quiere hacer en nosotros, quiere hacer en nuestras vidas. Gloria al Señor, porque el Señor nos ha llamado. Si estamos en esta mañana acá, es porque el Señor nos ha llamado con un propósito. Hoy en día hay muchas cosas cuando hablo de la iglesia del Señor, hablo del cuerpo de Cristo. Y hoy en día el cuerpo de Cristo y la iglesia del Señor tienen muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque muchos han buscado su propia gloria.
porque muchos han buscado su propio reconocimiento, porque ya no se habla de temas en los cuales son primordiales y son principales en la doctrina de la palabra del Señor, como cuáles, como el evangelismo, como el ganar almas, como la santidad, como consagrarnos, buscar la presencia del Señor. Son temas que han pasado a un segundo plano, son temas que ya prácticamente como que no son muy llamativos, porque entonces la gente se molesta cuando se les habla de santidad, porque la gente ya quiere que les hablen, que se hablen otros temas como que todo va bien, que de dinero, de finanzas, y son temas también importantes porque nosotros los necesitamos, porque necesitamos que el Señor bendiga nuestras vidas, que nos ayude, pero para que eso llegue a nuestras vidas debemos nosotros y debemos tener las prioridades, la búsqueda del Señor, agradar al Señor, obedecer al Señor, obedecer la palabra, porque este hombre, la mano seca, fue lo que hizo, obedeció la orden del Señor, obedeció la palabra del Señor, y no solamente en ese momento, él ya la venía obedeciendo, buscando su presencia, aún en la limitación, aún en lo que le estaba sucediendo. Era un momento difícil, era un momento tal vez de una crisis para él, pero no solamente para él, sino para su familia, para su hogar, porque él era el que estaba sustentando el hogar y estaba limitado y no podía hacer lo que él quisiera hacer. Él tal vez quería levantarse y utilizar las dos manos para hacer su trabajo, pero no podía. Estaba limitado, y eso es lo que el Señor nos habla en esta mañana, que a veces queremos hacer las cosas, pero no podemos. Tenemos la mejor intención, tal vez pensamos cosas y muchos o algunos o decimos en este año 2022 voy a hacer la obra del Señor, en este año 2022 voy a hacer algo que no he podido hacer, voy a meterme más con el Señor, voy a consagrarme más con el Señor, voy a dejar cosas que al Señor le desagradan, pero van pasando los días y van pasando las semanas y eso no ocurre. Y entonces se va pasando los meses y de pronto llegamos otra vez a final de año y la persona dice, se pasó el año y no hice el propósito, no hice lo que el Señor colocó en mi corazón, no obedecí la instrucción que el Señor me dio. Y se va pasando el tiempo y es cuando tenemos que decir, Señor, yo solo no puedo, no soy capaz, intenté. Entonces nos entregamos, vamos a la presencia del Señor y le decimos al Señor que con nuestras propias fuerzas no somos capaces, no fuimos capaces, y que necesitamos que el Señor nos dé esa fortaleza, que necesitamos que el Señor nos ayude, que necesitamos que el Señor nos guíe, que necesitamos que el Señor nos dé esa palabra de aliento y de fortaleza que estamos necesitando para poder hacer lo que el Señor nos ha mandado a que nosotros hagamos. Gloria al Señor. Así que vamos avanzando y vamos hablando, porque a veces hay cosas en nuestra vida, debemos nosotros tener la obediencia a la palabra del Señor, y a veces hay cosas en las cuales desagradamos al Señor o podemos estar desagradando al Señor, y decirle al Señor que nos ayude y que nos guíe en esas áreas para ser fortalecidos, para agradar al Señor, para seguir en el momento en que el Señor nos ayuda y vamos nosotros superando esas situaciones. Entonces vamos avanzando y vamos creciendo, y entonces vamos pasando a un nivel diferente en que vamos a empezar a recibir las bendiciones de parte de Dios para nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Esas bendiciones que necesitamos recibir, y a veces nosotros debemos estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos, a lo que el Señor quiere decirnos. Así que lo seco termina en este día si podemos creerle al Señor. Amén. Gloria al Señor. Lo seco termina en este día. Hay un comienzo nuevo para nuestras vidas.
Hay un comienzo nuevo para esa situación que a veces pensamos que no tenía solución. Que a veces una persona nos dice eso no tiene solución, o el médico nos dice eso no tiene solución, eso no se puede hacer nada, eso muchas personas lo han intentado y no han podido, pero no es lo que diga la gente, es lo que diga el Señor de nosotros. Gloria a Dios, bendito al Señor. Y por eso los médicos dicen a veces cosas que nos desaniman. Y en alguna ocasión un médico me dijo, eso no tiene solución, acostúmbrese a vivir con ese dolor. Y yo pienso que cuando uno va a recibir una palabra de aliento, una palabra que el profesional le diga y le preste la ayuda, y salga uno del consultorio con esa palabra, supuestamente con esa palabra de aliento, eso no tiene solución. Acostúmbrese a vivir, no se acostumbre a la palabra, hasta la sola palabra es chocante, porque uno dice, pero ¿cómo así? Pero yo pensé que hoy era el momento, ya al principio de un tratamiento para ayudarme, y resulta que eso fue el principio, fue el final, porque prácticamente ya me dijeron que esto no tenía ninguna solución. Así que en las diferentes áreas de su vida, que le digan no se puede, esto se acabó, esto se terminó, esto no tiene solución, su familia, sus hijos, todo, pero sí tiene solución cuando la colocamos en las manos del Señor, cuando podemos creerle al Señor, cuando le decimos, Señor, aquí está mi vida, y el Señor quita esa sequedad, quita esa parálisis en nuestras vidas, en cualquier área de nuestra vida, porque para el Señor no hay nada imposible, para el Señor todo es posible. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor nos habla de que le fue restaurada la mano. Así que esta es la palabra del Señor, es la palabra y la respuesta de parte de Dios para nosotros, que el Señor desata esas áreas de nuestra vida, que el Señor desata esas áreas para restaurar nuestras vidas. Hemos venido a este lugar para que el Señor restaure en nuestras vidas lo que tenga que restaurar. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Este es un lugar y esta es una iglesia de restauración. Gloria al Señor. Porque hemos venido para ser restaurados por el Señor. Gloria a nuestro Dios. El Señor restaura. Pero el enemigo está ahí al acecho, porque Él quiere es que nosotros hagamos todo lo contrario, que no seamos restaurados, que estemos paralizados, que estemos atemorizados, que no nos movilicemos, que le creamos a sus mentiras. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere es que creamos a su palabra, no que creamos a lo que dicen a nuestro alrededor, no que creamos a las palabras negativas, no que creamos a lo que dice cualquier persona, sino lo que el Señor dice que nosotros somos, sino lo que el Señor dice que nosotros vamos a hacer en este año 2022. Gloria al Señor. Y las áreas que necesitan ser restauradas en nuestra vida, el Señor la va a restaurar. El Señor nos va a dar le va a dar vida a esas áreas que necesitan ser movilizadas en nuestra vida. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Así que, ¿qué pasó cuando el Señor le restaura la mano a este hombre? ¿Qué sucedió? Yo creo, cuando el Señor le dice la palabra del Señor que la mano es restaurada, ¿qué fue lo primero? Me imagino, ahí no dice la palabra, pero ¿qué fue lo primero qué creen que fue lo primero que hizo este hombre cuando restaura? Bueno, le da gracias al Señor, pero él yo creo que se quedó mirando la mano y empieza como que dice, esto milagro, esto que sucedió. ¿Por qué? Porque tanto tiempo sin él poder mover la mano, y cada vez que movía la mano le daba gloria a Dios, y él veía y apreciaba ese milagro. Gloria al Señor, ese milagro poderoso, porque tal vez nosotros decimos, ay, el Señor le restauró la mano, pero ¿qué situaciones estaba pasando? ¿Qué situaciones? A veces
alguien solamente compensar algo y alguien que necesite o todo, o sea, necesitamos ese sustento para todos los compromisos, todo el sustento de una familia, y que de pronto esa persona, el proveedor se enferma, el proveedor está en la clínica y el médico le dice, no, necesitamos hospitalizarlo 15 días o 8 días, que es lo primero que piensa la persona, pero no puedo. O tal vez o se lo dice el doctor o no se lo dice, pero en su pensamiento antes lo angustia más, antes lo puede enfermar más, porque él está pensando y diciendo, pero ¿cómo voy a hacer estos 8 días? ¿Cómo voy a hacer estos 15 días? Si tenía muchos compromisos, si tengo que pagar, si tengo que cumplir, si tengo muchas obligaciones, y la persona se afana y la persona, entonces vamos a ver qué estaba sucediendo, o sea, pensemos lo que estaba sucediendo con este hombre, los pensamientos que pasaban. ¿Qué sucedía? Tal vez él se sentía apocado, él se sentía como que ya no servía, que ya no era productivo, de que él estaba limitado, o que con una mano no podía hacer lo que necesitaba hacer, o se había limitado el 50%, y a veces el Señor permite en ocasiones, situaciones para fortalecernos, para enseñarnos, para que nosotros seamos agradecidos, para que nosotros podamos disfrutar la bendición del Señor. Hay gente que lo tiene todo, hay gente que exactamente, o sea, lo tiene todo, no le falta nada, pero viven amargados, viven entristecidos, no le dan gracias a Dios, no son agradecidos, y entonces necesitamos también de ser agradecidos con el Señor, con las bendiciones que el Señor nos dio. O sea que este hombre que hizo, cuando yo digo que movía los dedos, entró en movimiento. Y lo que estaba paralizado entró en movimiento. Y entonces lo que no podía hacer empezó a hacerlo. Y entonces él pensaría y dijo, esto que me sucedió lo voy a colocar al servicio del Señor. Para que cuando me vean haciendo una actividad, cuando me vean haciendo lo que tengo que hacer para la obra del Señor, la gente diga, la gente le dé la gloria a Dios. La gente diga, este hombre fue sanado, fue restaurado, y en su trabajo, en lo que está haciendo, le está dando la gloria a Dios. O sea que nosotros lo que hagamos, lo que realicemos, lo que emprendamos, lo que el Señor nos dé, los dones, los talentos, los coloquemos en la mano del Señor. Gloria a Dios. Los coloquemos en la mano del Señor para que entre en ese movimiento de hacer la obra, y cuando hacemos la obra del Señor, muchas personas van a venir, muchas personas van a preguntar, van a ver qué fue lo que sucedió, qué fue lo que le pasó. Pero si ese hombre estaba limitado, tenía la mano seca, pero si ese hombre, y entonces las personas preguntan, y las personas dicen, pero ¿qué pasó con ese joven? ¿Cómo fue restaurado? ¿Cómo fue levantado? Y bajo esa dirección, bajo ese testimonio, van a llegar personas, van a llegar muchas personas, van a conocer del Señor, van a conocer del amor de Dios, van a conocer del poder de Dios, van a conocer de que nuestro Dios es un Dios de poder, es un Dios de respuestas, es un Dios que no es limitado, sino por el contrario, para Él todo es posible, nada es imposible. Gloria al Señor. Ese es el Dios en el cual nosotros hemos creído, es el Dios en el cual nosotros hemos creído, le servimos, gloria al Señor. Y vamos nosotros día tras día conociéndole más, y vamos conociendo cada día más de su poder, y cada día el Señor nos sorprende más. Gloria al Señor. Yo recuerdo cuando iniciamos y salimos a predicar la palabra del Señor aquí en Azovilagro, en el barrio Lagos 3, en esos días, no estamos predicando la palabra en otro sector, ahí en Sotomayor, y estamos predicando, y en esos días, en esas semanas, es cuando se da uno cuenta de que a veces nosotros estamos haciendo la obra del Señor, pero el enemigo está también al acecho, el enemigo está ahí para colocar tropiezo. Y entonces en esos días se manifestó un espíritu, un demonio, y el demonio decía, ¿por qué abrieron esa iglesia en ese lugar? ¿Por qué lo abrieron allá? Eso no es posible. Y una persona endemoniada hablaba estas palabras, ¿sí?
Y entonces uno dice, a veces piensa uno que uno, o sea, que le está trabajando al Señor, o sea, uno le está trabajando al Señor, pero uno cree que todo está normal y que el ambiente espiritual está normal, pero hay un ambiente de guerra. El enemigo no quiere que nosotros avancemos. Cuando nosotros hacemos la obra del Señor, cuando usted empieza a predicar, a compartirle a sus vecinos, empieza a dar testimonio, empieza a hacer algo en la obra del Señor, el enemigo se va a oponer, el enemigo se va a levantar. Y entonces cuando usted dice, pero esta persona, ¿por qué le caigo mal? Esta persona no le ha hecho nada. Es el enemigo molesto, fastidiado. ¿Por qué? Porque a él no le gusta que nosotros compartamos, hagamos la obra de Dios, demos testimonio de Dios, engrandezcamos el nombre del Señor. No le gusta, le desagrada. Gloria al Señor. Pero entonces es algo en el cual nos podemos dar cuenta, es un síntoma de que estamos haciendo las cosas bien. Gloria al Señor. Es la manifestación de que estamos haciendo las cosas bien y que le estamos haciendo daño al enemigo. Gloria a Dios. Y que nosotros estamos rescatando esas almas que el enemigo se ha robado, que el enemigo ha cogido cautivo, ha metido en cautiverio. Gloria al Señor. Pero nosotros hemos sido llamados como iglesia para hacer la obra del Señor, para entrar en movimiento, para movilizarnos, para capacitarnos. El Señor que nos llama nos capacita. El Señor que nos llama nos da los instrumentos, nos da los dones para que nosotros vayamos avanzando, para que nosotros vayamos movilizándonos como hizo este hombre y entremos en movimiento. Y en este año es lo que debemos hacer, movilizarnos por la obra del Señor. Y cuando digo la obra del Señor es porque debemos nosotros hacer la obra del Señor. Debemos ganar almas, como decía hace un momento. Hoy no se habla de evangelismo, pero la palabra del Señor en muchos pasajes bíblicos nos habla de evangelismo, y tanto que el apóstol Pablo en alguna ocasión expresó y dijo: lo hemos llenado todo del conocimiento y de la palabra del Señor. O sea que en un momento dado, en esa época, ellos evangelizaban, ellos llevaban la palabra del Señor, y llegó un momento en que el apóstol Pablo dijo: todo el mundo conocido lo hemos dado a conocer la palabra del Señor, con todas las limitaciones que habían en esa época de desplazarse. ¿No? Ellos no estaban viviendo en el tiempo que estamos viviendo hoy en día, en la era digital, en la era del internet, en la era de la globalización, donde yo mando un mensaje y en menos de un segundo está ese mensaje al otro extremo del planeta. Gloria al Señor. Ellos eran muy limitados, no tenían tratados, no tenían todo lo que nosotros tenemos, pero sin embargo hicieron la obra del Señor, y un día dijeron: lo hemos llenado todo, hasta donde hemos podido, hasta donde conocemos, hemos dado a conocer la obra, hemos dado a conocer el nombre del Señor. Y si ellos lo dieron a conocer con todas las limitaciones, cuanto más nosotros debemos entrar a movilizarnos, a hacer la obra del Señor. ¿Y cómo se hace eso? Alguien puede decir: bueno, pero yo quisiera, ¿cómo lo hago? Orarle al Señor, pedirle al Señor: Señor, yo quiero hacer tu obra, Señor, yo quiero movilizarme este año, Señor, te doy gracias, esta salud que me has dado quiero colocarla al servicio tuyo. Esta salud que me has dado quiero colocarla para dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Gloria al Señor. A veces le pedimos cosas al Señor, pero debemos preguntarnos primero por qué le pedimos esas cosas al Señor. Yo en alguna ocasión yo le decía: Señor, dame salud. Pero esa salud, yo le decía: Señor, cuando me dé la salud, yo voy a colocar esa salud a tu servicio. Yo le voy a colocar esa salud al servicio tuyo, para darle la gloria a ti, Señor, para exaltar tu nombre, para decir que tú eres un Dios de respuestas, un Dios de promesas, un Dios de milagros, un Dios que para ti no hay nada imposible, todo es posible. Y dame la oportunidad para compartir de las maravillas, de lo que haces en mi vida, lo que has hecho. Gloria al Señor. Y cuando nosotros lo hacemos y cuando le pedimos al Señor, el Señor abre puertas. El Señor nos dice cómo debemos hacerlo. El Señor coloca ese sentir, el Señor coloca esa palabra, si es preciso, nos da ese versículo preciso para decirnos: el Señor, qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros,
cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿A qué hemos venido a este mundo? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué estamos en este lugar, en este domingo, en esta mañana? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Y le preguntamos al Señor, y el Señor nos habla, y el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque el Señor quiere bendecirnos, porque el Señor quiere que nosotros entremos en ese movimiento de hacer la obra, de darle gloria al Señor, de dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas. O sea que todo eso que hay, todo eso que se ha paralizado en nuestras vidas, como lo dije hace un momento, todo eso se va en este día en el nombre del Señor. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Oh, bendito si el Señor ha querido, si Satanás ha querido paralizar su oración, todo eso se va. Se ha querido paralizar su adoración al Señor. Él quiere que nosotros nos paralicemos en la oración, nos paralicemos en la adoración. El enemigo quiere colocar esos obstáculos, quiere colocar obstáculos en nuestra comunión con el Señor, quiere colocar obstáculos en nuestros proyectos, quiere colocar obstáculos, paralizarnos en las diferentes situaciones para no buscar la presencia del Señor, pero todo eso el Señor en este día, en esta mañana, lo quiere restaurar. Gloria a Dios, quiere restaurar todas las áreas de nuestra vida. Gloria al Señor, quiere restaurar esas áreas. Así que nosotros debemos buscar y debemos esforzarnos por buscar la presencia del Señor cada día. Así que al estar nosotros paralizados no podemos avanzar, pero cuando el Señor nos da vida, vamos avanzando, vamos creciendo, o sea que eso que tal vez, esos sueños que se han paralizado, esos anhelos, Señor, me gustaría esto, Señor, me gustaría esto otro, y todo eso se ha ido paralizando porque a veces pensamos que son cosas que no podemos alcanzarlas, pero el Señor ha venido, el Señor a través de su palabra nos dice que nosotros sí podemos, que nosotros podemos seguir adelante, que nosotros podemos seguir pensando, que nosotros podemos seguir anhelando, soñando cosas buenas para nuestra vida, cosas buenas para nuestra familia, para nuestros hijos. Podemos seguirlo anhelando, podemos seguir teniendo esos sueños, gloria al Señor, que el enemigo ha querido robarnos, que el enemigo ha querido paralizarnos, pero el Señor está acá en esta mañana, gloria a Dios, para decirnos que sí podemos hacerlo con la ayuda de Él. Así que en esta temporada, tal vez que se ha paralizado o hasta el día de hoy que se han paralizado cosas, todo eso se termina en este día, se termina en esta mañana, gloria al Señor, porque hoy es una mañana de avance, es una mañana de victoria, es una mañana de creerle a Dios, es una mañana de restauración, es una mañana de bendición, es una mañana en el cual nosotros le creemos y le pedimos al Señor y el Señor nos responde, y el Señor nos dice si puedes creer, el Señor nos dice si puedes extender la mano, el Señor nos dice si puedes extender y si puedes movilizar aquello que no has podido movilizar, aquello que tal vez por tanto tiempo, por meses o semanas quedó paralizado. Yo le doy vida en esta mañana, yo le doy movimiento en esta mañana, yo le doy ese movimiento que necesita para que siga adelante con sus sueños, para que siga adelante con sus proyectos, para que siga adelante con esos pensamientos que tenía ya en lo profundo de su corazón y que había pensado y había dicho no se puede, pero el Señor en esta mañana le dice sí se puede. Gloria a Dios, conmigo te dice el Señor, todo es posible, tan solo si puedes creer. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Y como le dice el Señor a la mujer, a la hermana de Lázaro, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cuando creemos vemos la gloria de Dios. Tan solo creer, gloria al Señor. Hay mucha gente que hace cosas y que hace cosas locas y que hace cosas y se esfuerza y dice lo entregué todo, lo hice todo, me esforcé, pero no ha podido. Y entonces nosotros o alguien piensa o yo pienso y digo tan solo le falta una cosa,
tan solo le falta creer. Gloria al Señor. Y el primer paso para poder realizar nuestros sueños, el primer paso para nosotros avanzar, el primer paso para nosotros crecer, seguir adelante, es creerle al Señor, es creer a su palabra, es creer a sus promesas. Y el segundo, obedecer. Y el segundo, obedecer, porque el hombre obedeció. Y si obedecemos, el Señor hace lo que nos ha dicho que va a hacer con nosotros. Gloria a Dios. Bendito es nuestro Dios. Hay movimientos de aguas, hay movimientos de aguas, hay movimientos de la palabra del Señor a favor de nuestra vida, a favor de tu vida, a favor de esa parte o esa área paralizada en tu vida. Hay movimiento de parte de Dios para bendecirnos, para ayudarnos, para volvernos a decir el Señor, sí se puede. Sí se puede, sí se puede lograr, sí se puede hacer cuando le creemos al Señor. Bendito es el Señor. Así que Dios restaura, gloria a Dios. Dios restaura, gloria al Señor. Y la palabra del Señor nos habla de que Dios restauró la mano seca y Dios restaura esa área de su vida que necesita ser restaurada. Así que diga, yo no conozco, vuelvo y lo digo, no sé cuál área de su vida se haya secado o esté seca, pero dígale en esta mañana al Señor, Señor, restaura mi mano seca. Dígalo al Señor, restaura mi mano seca. Señor, restaura mi mano seca. Señor, restaura esa área de mi vida que se ha secado. Gloria al Señor. Restaura mi mano seca, Señor. Así que todo lo que se detuvo en mi vida es restaurado. Gloria al Señor. Así que vamos por un momento vamos a orarle al Señor y le vamos a expresar al Señor lo que nosotros queremos que el Señor restaure en nuestras vidas. Ahí en su oración personal usted le va a decir al Señor qué quieres o qué deseas o qué anhelas de que el Señor restaure en su vida, de que restaure esa área, de que restaure esa situación que se ha venido presentando, o que restaure esa situación familiar, o que restaure esa situación de problemas, de inconvenientes, o que restaure esa situación económica, o que restaure esa situación en el hogar, con sus hijos, o que restaure cualquier área de su vida. Gloria al Señor. Así que vamos a orarle al Señor, colóquese sobre sus pies y vamos a expresarle al Señor. Y le vas a expresar al Señor en esta mañana esa área que necesita ser restaurada. Y Dios mío, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus promesas, gracias Dios mío, Señor, por tus milagros. Y en esta mañana te pedimos, Dios mío, Señor, que restaure, Dios mío, Señor, que restaure nuestra mano seca, Señor, que restaure todo lo que se ha paralizado, que se restaure, Dios mío, todo lo que se ha, oh Dios mío, limitado en nuestra vida, que se restaure, Dios mío, Señor, que se restaure todo lo que se detuvo en mi vida, Señor, todo lo que se detuvo en mi hogar, todo lo que se detuvo en mis hijos, todo lo que se detuvo, Dios mío, Señor, en mi trabajo, se ha restaurado, Dios mío, Señor, que se restaure, Dios mío, Señor, toda enfermedad en mi vida, toda enfermedad en mi hogar, toda enfermedad en mi familia, Dios mío, toda enfermedad, Dios de la gloria, Dios mío, Señor, generacional, es restaurada en mi vida, Dios mío, Señor. No puede ser posible, Dios de la gloria, toda herencia, Dios mío, Señor, de enfermedades, Dios de la gloria, no las queremos, Señor, las rechazamos, declaramos inoperante todo eso, Dios de la gloria, que todo, Dios mío, lo que se paralizó sea restaurado, que todo lo que se paralizó en mi hogar, que todo lo que se paralizó en mi vida, que todo lo que se paralizó en mi negocio, que todo lo que se paralizó en mi empresa, que todo lo que se paralizó, Dios mío, Señor, en mis sueños, es restaurado, Dios de la gloria, es restaurado, Dios mío, Señor. Oh Padre Santo, que si el Señor me ha hablado y me dice que tengo un ministerio, que ese ministerio se ha paralizado, Dios mío, Señor, en este día se restaura, Dios de la gloria, se restaura, Dios mío, Señor, se restaura ese ministerio, se restaura, Dios mío, Señor, ese amor por tu obra, ese amor por las almas perdidas, ese amor, Dios mío, Señor, por los enfermos, ese amor, Dios mío, Señor, por orar por los enfermos, ese amor, Dios mío, Señor,
Señor, para compartir tu palabra a las almas perdidas, a los necesitados, a los que están necesitando una palabra de poder, una palabra de aliento, una palabra de reflexión, una palabra de restauración. Se restaura, Señor, se restaura todo lo que se paralizó, se restaura, Dios mío, Señor, todo lo que fue detenido en mis negocios, en los negocios, Señor, se restaura todo lo que fue detenido en los negocios, en los trabajos, en lo que hemos emprendido, en las empresas, se restaura, se restaura. Se restaura en el nombre del Señor. Se restaura, Dios mío, Señor, todo lo que tenga que ser restaurado en mis hijos, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros hogares. Se restaura, Dios de la gloria. Se restaura, Dios mío, Señor. Se restaura, Dios de la gloria. Se restaura, Dios mío, Señor, todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas de nuestra vida son restauradas en el nombre del Señor. Todas las áreas de nuestra vida son restauradas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Se restaura todo. Gracias, Señor. Porque tú eres un Dios de restauración. Porque tú eres un Dios de restauración, Dios mío, Señor. Tal vez te hayan dicho que en esa área o en ese ministerio no podías, no estabas capacitado, no podías avanzar, no podías seguir adelante, no tenías la capacitación suficiente. Señor, restaura, Señor, capacita. Señor, danos esa palabra de capacitación. Danos tanto el querer como el hacer, Señor. Danos tanto el querer como el hacer. Tenemos, Dios mío, Señor, el deseo, pero damos las fuerzas para realizar, Dios mío, Señor, lo que tú quieres hacer en nosotros. Gracias, mi Señor, te damos en esta mañana. Gracias, mi Rey maravilloso. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios.